Hoy, en el primer episodio de Hablemos de Parkinson, nos acompaña la psicóloga Alba Guisado. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al primer episodio de este nuevo espacio que hemos titulado Hablemos de Parkinson. Nos hace muchísima ilusión dar comienzo a este proyecto, que nace con un objetivo claro, que es acompañar, informar y visibilizar el trabajo que se realiza día a día desde la Asociación Regional de Parkinson Extremadura. Este podcast está pensado como un punto de encuentro, un lugar donde daremos voz a profesionales, terapeutas, pacientes y familiares para compartir experiencias, herramientas, conocimientos, pero sobre todo apoyo. Ya en la temporada pasada tuvimos la oportunidad de que las personas participantes de esta entidad que padecen la enfermedad de Parkinson nos contaran la realidad sobre esta enfermedad en primera persona. Porque ya sea en primera persona o desde el acompañamiento, convivir con el Parkinson no es tarea fácil. Y creemos firmemente que la información, la empatía y el trabajo en red son las claves para mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan a esta enfermedad. Y para esta temporada vamos a dar voz a los diferentes profesionales que dan servicio en la Asociación Regional de Parkinson Extremadura. En este primer episodio vamos a centrarnos en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y es el papel fundamental que juega la psicología en el abordaje del Parkinson. Y para hablar de ello, nos acompaña Alba Guisado, psicóloga de nuestra entidad, con quienes vamos a profundizar los retos emocionales, cognitivos y psicológicos que enfrentan las personas con Parkinson, así como sus familias. Buenas, Alba, ¿qué tal? Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, háblanos un poquito así a grosso modo sobre la enfermedad del Parkinson desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la psicología. Bueno, como bien has dicho, convivir con la enfermedad del Parkinson se puede convertir en un desafío un poquito complicado, ¿no? Cuando hablamos de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, hablamos o lo solemos relacionar casi siempre con sintomatología motora, rigidez, temblor, lentitud o inestabilidad, ¿no? Pero hay otro tipo de síntomas no motores que también afectan de manera grave la calidad de vida tanto de la persona afectada como de sus familiares. En este caso yo me voy a centrar en hablar de los trastornos neuropsiquiátricos, ¿vale? Donde podemos encontrar ansiedad, depresión, apatía, otro tipo de alteraciones provocadas por la medicación dopaminérgica, como pueden ser las alucinaciones o delirios o los trastornos de control de impulsos. Y por último también me gustaría mencionar las alteraciones cognitivas, ¿no? Alteraciones que normalmente pasan desapercibidas, pero que también repercuten mucho en la calidad de vida de la persona afectada. Bueno, pues queda claro que la psicología no puede ser un complemento al resto de terapias, sino que debe formar parte y ser una más. Además, has hablado de depresión, ansiedad, algo que está en el punto de mira de la sociedad actual y bueno, y intentamos siempre visibilizar la importancia, porque aunque sea algo que no podamos ver, que no se vea desde fuera, tiene la misma importancia o más que cualquier otra sintomatología motora que tú ya has referido. Bueno, antes de nada, quería preguntarte, en el caso de encontrarnos con una persona que le acaban de diagnosticar la enfermedad de Parkinson, ¿qué le recomendaríamos? ¿En qué momento debe acudir a esas terapias psicológicas? La terapia psicológica se debe considerar fundamental desde el primer momento del diagnóstico, ¿no? Y debe formar parte de manera integral de ese conjunto de terapias rehabilitadoras multidisciplinares, ¿no? En un primer momento, cuando a la persona le dicen que tiene que convivir lo que le queda de vida con un trastorno neurodegenerativo como es el Parkinson, pues tiene que pasar por un proceso de duelo, ¿no? El proceso de duelo en este caso se considera un proceso prolongado, es decir, no pasa por un conjunto de fases estáticas, sino que a medida que se va desarrollando la enfermedad, pues van surgiendo ciertas limitaciones a nivel funcional, a nivel motor, se pueden producir también pérdida de independencia, pérdidas en ámbitos sociales o en ámbitos laborales, ¿no? Que lo que hacen es dificultar la calidad de vida de la persona afectada y por consecuencia, ¿no? de todo su ámbito cercano. En este caso, cuando hablamos de duelo, hablamos de diferentes fases como pueden ser negación, ira, negociación, fase de tristeza fase de tristeza o de depresión y por último la fase de afrontamiento o de aceptación, ¿no? Que suele ser como el final, por así decirlo, del largo camino que tiene que recorrer toda persona cuando le dan esta noticia, ¿no? Y claro, es de vital importancia acudir a terapia psicológica para poder conseguir y llegar a esa meta que hablas tú sobre al afrontamiento de la enfermedad. Y bueno, y se puede reflejar el papel esencial que tiene la psicología.
¿Y cómo se puede acompañar a las personas con Parkinson en este proceso de la enfermedad? Pues desde el principio lo que intentamos sobre todo es psicoeducar, ¿no? Que ellos entiendan que el proceso de duelo es algo normal y que intenten identificar y validar pues, todas las emociones que se van desarrollando durante el proceso de duelo. Este proceso de duelo pues, suele venir acompañado de emociones como tristeza, frustración, irritabilidad, ¿no? Y sobre todo muchos miedos. Miedo a la dependencia, miedo a la pérdida de funciones motoras, miedo a la pérdida de funciones cognitivas, ¿no? Entonces es importante, sobre todo en un primer momento, pues que ellos normalicen todas estas emociones. Además, también cuando hablamos de psicoeducación, nos parece también muy útil informar sobre todo de qué es el Parkinson, qué es la enfermedad, qué sintomatología conlleva, qué sintomatología puede aparecer y sobre todo también qué tratamientos o de qué manera podemos ayudarles nosotros desde aquí, desde la asociación, ¿no? Eso también es un aspecto fundamental desde el aspecto o desde el ámbito psicológico. Y luego aparte pues también nos centramos sobre todo en prevenir o en tratar ya alteraciones emocionales y conductuales pues, que puedan estar ya apareciendo, como pueden ser la depresión, la ansiedad, la apatía o incluso los trastornos de control de impulso. Bueno, ahora que has mencionado algunos de esos trastornos más comunes que te encuentras en terapias, ¿qué problemáticas sueles ver tú cuando trabajas directamente con el usuario? Pues como he mencionado desde un principio, sobre todo dificultades sobre todo para elaborar ese proceso de duelo y también nos encontramos muchísimos miedos, como he dicho, ¿no? Pues asociados a la dependencia y que les es muy difícil de algún modo pues, lidiar con ellos, ¿no? Toda esta sintomatología, si no se trata a tiempo, pues suele desencadenar trastornos depresivos, ansiedad, apatía o incluso también nos encontramos en algunas ocasiones algunos trastornos un poquito más conductuales cuando hay efectos secundarios de la medicación dopaminérgica que ellos están tomando, ¿no? Ahí ya hablamos pues, de alucinaciones, de delirio o de trastornos de control de impulso, como son el juego patológico, las compras compulsivas o la hipersexualización, por ejemplo, ¿no? También intentamos trabajar, por así decirlo, todas las funciones cognitivas que se pueden ver afectadas, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, temas de planificación, de control inhibitorio, ¿no? Que las intentamos un poquito manejar más desde el ámbito de la estimulación cognitiva. Vamos, que trabajo nos falta, ¿no? Siempre hay mucha tarea. Bueno, entiendo que este tipo de problemáticas también se abordarán de manera individual, ¿no? Individualizada en cada paciente. Efectivamente, de manera individual, sobre todo teniendo en cuenta las características personales, el ambiente social en el que se encuentra la persona y sobre todo la sintomatología no asociada a la enfermedad con la que tiene que convivir en el día a día. Pero en la asociación, aparte de trabajar de manera individualizada, también nos enfocamos mucho en trabajar o en el trabajo grupal. Y claro, entiendo que este trabajo grupal del que me habla, que le aportará muchos beneficios a las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, el trabajo grupal tiene grandes beneficios tanto a nivel social como a nivel emocional. Es cierto que en algunos momentos pues, la persona se puede encontrar o puede experimentar, por así decirlo, sentimientos de soledad, ¿no? O de incomprensión. Entonces, poder compartir un espacio con personas que están viviendo lo mismo que tú y están sufriendo lo mismo que tú, pues a ellos también les da en cierta manera alivio, ¿no? Se sienten un poquito más comprendidos y sobre todo forman, por así decirlo, un espacio seguro en el que ellos pueden expresar sus miedos, sus carencias, en fin, compartir con los compañeros pues, el día a día de lo que es en sí la enfermedad del Parkinson. Normalmente también solemos aprovechar estas sesiones grupales para trabajar o para formarles y para dotarles de herramientas, ¿no? Trabajamos toma de decisiones, resolución de problemas, habilidades sociales que suelen beneficiarlos y que pueden poner en marcha en su día a día, poner en práctica en su día a día. Hemos hablado antes de que, bueno, cuando nos encontramos con una persona que padece la enfermedad de Parkinson, la enfermedad no solamente se queda en esta persona, sino también en el entorno. Entonces, es necesario la terapia psicológica para su entorno, para las personas que conviven con familiares con Parkinson, para los cuidadores de personas con Parkinson. Es fundamental, además, ¿vale? Ten en cuenta que la familia se considera el núcleo principal de apoyo, ¿vale? Entiendo, pues, de cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, la familia también pasa por ese proceso de duelo. Y durante el desarrollo de la enfermedad, pues se van produciendo unos cambios a nivel familiar, cambios de dinámicas, cambios de roles, ¿no? Que si no se trabajan a tiempo y si no se cuenta con las herramientas necesarias, pues puede desencadenar en conflictos familiares y como consecuencia también aumenta la alteración a nivel motor y a nivel no motor de la persona afectada en este caso.
Pues nada, así para finalizar, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la experiencia más significativa que tú has tenido trabajando con personas que padecen Parkinson. Bueno, yo creo que en sí todas las experiencias son significativas, ¿no? Siempre me sorprende en la mayoría de las ocasiones la resiliencia, ¿no? Con la que enfrentan, por así decirlo, el día a día al tener que convivir con una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, ¿no? Que en muchos aspectos pues crea también mucha incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar mañana o cómo voy a estar mañana, ¿no? Y esa resiliencia con la que se enfrentan ellos durante el día a día a su enfermedad. Me parece fabuloso, siempre aprendo mucho de ellos. Estupendo, pues nada, Alba, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, que puedas compartir con el resto tu perspectiva y tu experiencia. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos con Parkinson y podéis encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales. Tanto